Cuídate de los narcisos y los aduladores, provocarán tu caída. Hay en el alma humana una inclinación, tan antigua como el eco de la caverna de Platón, a buscar el reflejo de sí misma. El hombre desea ser visto, reconocido, validado. Y es en este deseo donde se halla el principio de su debilidad más profunda. Porque no todo lo que brilla es luz, ni toda mirada que te halaga es sincera. Hay quienes se acercan a ti con una sonrisa que enmascara el veneno, con una palabra que embriaga el ego pero envenena la virtud. Son los narcisos y los aduladores. Espíritus peligrosos, espejos deformantes de la realidad, que si no son reconocidos a tiempo, provocarán tu caída. El espejo roto, el narcisismo y su origen filosófico. Narciso, en la mitología griega, muere mirando su reflejo en el agua, incapaz de amar a otro que no sea él mismo. Pero esta imagen simbólica encierra una lección profunda. El que se enamora de su propia imagen deja de crecer. Se convierte en rehén de su vanidad. En la tradición estoica, Séneca advertía sobre el alma esclavizada por la opinión ajena. Quien vive buscando aplausos, vive en función de otros. Pero el narciso no busca aprobación, él exige adoración. No por lo que es, sino por el reflejo que proyecta. El narcisista no es solo un ególatra. Es un manipulador de realidades. Él distorsiona los vínculos humanos, no ve personas, ve instrumentos. No tiene amigos, tiene espejos. Su mayor arte es su camuflaje. Puede parecer fuerte, carismático, magnánimo. Pero todo lo hace por cálculo. Es un arquitecto de su propio templo, y tú, si no estás alerta, serás un ladrillo más en su construcción. Cuídate del narciso, porque te seducirá con su seguridad y terminarás perdiendo la tuya. La adulación, dulce veneno para el alma. Platón, en la República, distingue entre la verdad y la apariencia. El adulador vive de la apariencia, no de la verdad. Su lenguaje es sedoso, envolvente, placentero al oído. Dice lo que quieres oír, no lo que necesitas. Es el médico que te da dulces cuando necesitas cirugía. El adulador no ama, necesita. Su necesidad es ser aceptado, incluido, protegido. Pero lo consigue mintiendo, halagando, manipulando emociones. Su alma está herida, y su estrategia es parasitar la autoestima del otro. El mayor peligro de la adulación es su eficacia. Cuando alguien nos halaga, el ego se expande. Nos sentimos importantes. Pero cuidado, lo que se infla con el aire de otro, puede estallar en cualquier momento. El sabio desconfía del halago que no está respaldado por verdad, mérito y conocimiento. Un elogio sin raíz es un canto de sirena. Te hace perder el rumbo, te hace pensar que ya has llegado, cuando apenas estás comenzando. El adulador provoca la caída del fuerte, porque le hace olvidar su fuerza real. La caída del sabio, ejemplos históricos y filosóficos. La historia está sembrada de grandes hombres que cayeron no por sus enemigos, sino por quienes fingían ser sus aliados. Julio César no fue apuñalado por bárbaros, sino por su amigo Bruto. Jesús fue traicionado con un beso. La adulación y el narcisismo no son ataques directos, sino corrosiones internas. Minan la virtud desde dentro. El sabio que escucha demasiados halagos deja de escuchar la voz de su conciencia. Se vuelve sordo a la crítica, ciego a sus defectos, y mudo ante la verdad. En Meditaciones, Marco Aurelio se obliga a recordar cada mañana su vulnerabilidad ante los hipócritas, los falsos, los ingratos. Él, emperador del mundo, sabía que el poder no reside en las manos sino en la lucidez. Y nada nubla más la lucidez que el halago constante. Sócrates fue odiado precisamente porque no adulaba, hacía preguntas incómodas, desnudaba las mentiras, deshacía los egos. Fue condenado no por error, sino por incomodidad.
La sociedad prefería aduladores a sabios. Hoy, como ayer, quien dice la verdad corre el riesgo de ser crucificado. El mecanismo interno, porque caemos en sus redes. No culpemos solo al narciso o al adulador. También debemos analizar la grieta en nuestro interior que les permite entrar. ¿Qué parte de ti necesita ser admirada? ¿Qué carencia te hace vulnerable al halago? ¿Por qué prefieres rodearte de quienes te endulzan en vez de quienes te elevan? El ego es insaciable. Nunca tiene suficiente. Y cuanto más lo alimentas, más poder le das. El narcisista y el adulador conocen ese apetito. Ellos son cocineros del alma hambrienta de reconocimiento. Pero lo que ofrecen es comida chatarra emocional. Sacia por un instante, pero debilita a largo plazo. Si no cultivas la humildad, terminarás creyendo que eres más de lo que eres. Y cuando llegue la caída, será dura. Porque habrás construido sobre arena, no sobre roca. La verdadera grandeza, humildad, verdad y vigilancia. El antídoto contra estos venenos no es la desconfianza paranoica, sino la lucidez vigilante. El sabio debe aprender a distinguir entre el elogio justo y la adulación interesada. Entre el amor sincero y la fascinación narcisista. Esto requiere trabajo interior, dominio del ego, claridad en los vínculos. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es recordar que somos aprendices, no maestros definitivos. Que la verdad es más importante que la aprobación. Que quien te ama de verdad te corregirá, te confrontará, te hará crecer. Y que quien te halaga constantemente está más interesado en tu caída que en tu ascenso. Porque el adulador necesita verte débil para sentirse necesario. El filósofo Epicteto decía, no permitas que lo que no puedes controlar gobierne tu paz interior. Pero también podríamos añadir, no permitas que quienes no aman la verdad gobiernen tu autoestima. Si quieres avanzar, rodéate de quienes te dicen la verdad. Si quieres caer, escucha solo a quienes te halagan. Los rostros modernos del narcisismo y la adulación. Hoy el narcisismo y la adulación han encontrado nuevos templos, las redes sociales. Allí, los aplausos se miden en likes, los halagos en comentarios y el narcisismo en selfies. Vivimos una época donde ser visto parece más importante que ser. Donde la imagen ha sustituido a la esencia. Y donde el ego se convierte en el principal motor de las decisiones humanas. Pero lo virtual no elimina lo real, lo multiplica. El adulador moderno es más sofisticado, más sutil. Puede disfrazarse de fan, de seguidor, de admirador. Puede ser un compañero de trabajo, una pareja, un discípulo. Y el narcisista puede vestirse de guía espiritual, de influencer, de líder. Cuanto más carismático, más peligroso. Porque cuanto más ciegamente lo sigues, más lejos te llevará del camino verdadero. Filosofía del silencio interior. No necesitas ser admirado. Uno de los secretos más profundos del crecimiento interior es aprender a caminar sin ser visto. A hacer el bien sin que te aplaudan. A elegir la verdad, aunque nadie te lo reconozca. Cuando desarrollas esa fuerza, el halago pierde poder. Y el narciso ya no puede dominarte, porque no tienes necesidad de su aprobación. El filósofo verdadero sabe que su alma es su templo. No lo entrega al primero que lo adule. No lo comparte con quien solo busca verse reflejado en él. Conserva la sobriedad, incluso cuando todo el mundo le dice que es grandioso. Porque sabe que la verdad no depende de la opinión ajena. Y que los frutos verdaderos se cosechan en el silencio del trabajo bien hecho. El narcisista espiritual, el más peligroso de todos. Hay una forma de narcisismo aún más letal que el narcisismo mundano, el narcisismo espiritual. Este se disfraza de sabiduría, se reviste de humildad, habla con voz pausada y mirada profunda.
pero en su interior se esconde el mismo vacío que desea ser llenado por la adoración de los demás. El narcisista espiritual no busca sanar almas, busca seguidores. No busca guiar al otro a la verdad, sino a sí mismo como ídolo. Su lenguaje está lleno de frases profundas, pero su intención es superficial. Este tipo de narcisista ha leído a los grandes sabios, ha memorizado sus palabras, pero no ha vivido ninguna de ellas. No se ha purificado, solo se ha adornado. Es más peligroso porque no se ve venir. Porque aparenta tener un alma elevada, pero no ha subido ninguna montaña interior. Y cuando logras ver detrás de su máscara, ya estás atrapado. Tu alma ha confiado, y esa confianza se convierte en cadena. El sabio verdadero no necesita que lo sigan. Prefiere que lo igualen. Su enseñanza no genera dependencia, genera libertad. Y su presencia no te encadena a su ego, sino que te libera del tuyo. Cuídate del que se autoproclama guía, maestro, profeta. El verdadero sabio es reconocido, no se proclama. Camina en silencio, enseña sin imponer, y cuando es necesario desaparecer, desaparece. En la historia de los imperios, los aduladores fueron los peores consejeros. Dijeron al rey que era invencible, y lo llevaron a guerras imposibles. Le dijeron al general que era amado, y lo entregaron a la rebelión. La lealtad sin verdad es ceguera. Y la verdad sin amor es crueldad. Pero cuando ambas se unen, forman el vínculo que eleva. La seducción narcisista y la destrucción emocional. El narcisista sabe seducir. No lo hace como un Don Juan superficial, sino como un estratega emocional. Detecta tus heridas, tus deseos ocultos, tus necesidades más íntimas. Te hace sentir especial, único, comprendido. Pero no lo hace por amor, sino por dominio. Cuando ya confías, cuando ya dependes, él se retira. O peor, empieza a humillarte, a despreciarte, a destruirte emocionalmente. Esta es la técnica del narcisismo perverso, construir tu autoestima para luego demolerla. Así, tú te vuelves más débil, y el más poderoso. No necesita encadenarte, te conviertes en tu propio carcelero. El narcisista te convence de que sin él, no eres nada. Y esa idea puede tardar años en estirparse. La única defensa ante esta dinámica es la fuerza interior. Si tú ya te conoces, si ya te aceptas, si no necesitas que otro te construya, entonces no podrán destruirte. El narcisista solo domina a quienes tienen el alma fragmentada. Por eso, el mayor acto de protección es conocerte, sanarte, completarte. Porque quien no necesita ser salvado, no puede ser manipulado. El silencio sabio ante la adulación. Cuando el adulador hable, guarda silencio. Observa. No respondas con más halagos, no te infles con sus palabras. Respira. El sabio escucha el halago como quien escucha el viento. Pasa, refresca, pero no cambia la dirección de su paso. Sabe que el halago es agradable, pero no esencial. Que la verdadera afirmación viene de la conciencia, no del aplauso. Y que el alma que se guía por los ojos ajenos, terminará extraviada. Aprende a vivir sin necesitar ser alabado. A hacer el bien en secreto. A construir sin exhibir. Porque cuanto más visibles son tus logros, más atraerás aduladores. Y cuanto más dependas de su aprobación, más fácil será que caigas. La fortaleza interior se manifiesta en la discreción exterior. Y el alma que brilla en silencio es la más difícil de corromper. Conclusión. Cuídate de los narcisos y los aduladores, porque provocarán tu caída. Pero no con ataques directos, sino con caricias disfrazadas. Con palabras dulces que debilitan tu espíritu. Con admiración vacía que desvía tu camino. Ellos no destruyen con odio, sino con exceso de amor falso. El sabio elige cuidadosamente sus vínculos. No por miedo,
sino por sabiduría. No abre su alma a cualquiera. Sabe que el verdadero amigo no adula,